¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenas noches. Es un gusto, un privilegio, como siempre, poder estar en este tiempo para poder estudiar y compartir la palabra del Señor. Como siempre, como ya es costumbre para nosotros, demos inicio en este tiempo, este servicio, dándole la gloria y la honra a Dios primeramente. Así que si usted puede, y si ya se está conectando, ayúdeme a orar, por favor, para poner este tiempo en las manos de nuestro amado Dios. Padre, en esta tarde, noche, Señor, te queremos dar gracias. Primeramente, gracias, amado Dios, por el don de la vida. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia es para siempre, Padre. En esta noche, Señor, ponemos este precioso tiempo en tus manos, Señor. Que seas tú, amado Dios, el que puedas hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Que seas tú, Señor, el que siempre esté infundiendo esa palabra de aliento, de consolación a nuestro corazón, Señor. Que seas tú, Padre, el que esté tomando el control en esta tarde, Señor. En ti confiamos, Señor. Señor Espíritu Santo, muévete como tú quieras, Señor. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón. Y más en este tiempo, Señor, donde pareciera que no hay esperanza, Señor, pero sabemos que los que confían en ti nuevas fuerzas tendrán, Señor. Y tú nos has de levantar en el poder de tu Espíritu Santo. Lo creemos en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias por cada familia representada a través de cada uno de tus hijos que en esta noche está junto con nosotros escuchando tu palabra. Bien, amados hermanos, vamos a dar inicio en esta noche dándole gracias al Señor y gracias por confiar en nosotros, por sintonizarnos en esta noche. Para nosotros es un gusto, un deleite poder predicar la palabra del Señor. Así que para darle continuidad a nuestros temas, recuerda que estamos hablando de los 31 reyes que tuvo que vencer Josué para poder conquistar en su totalidad la tierra que Dios les había prometido. Amén. Son 31 reyes. Hoy vamos a hablar del rey de Arad. Este rey que también fue vencido evidentemente por Josué y por el pueblo de Israel. Así que hoy le recuerdo que cada uno de estos reyes representan actitudes o cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida para poder lograr verdaderamente conquistar lo que Dios nos ha prometido. Porque dígale por favor a su familiar que tiene a un lado, Dios nos ha llamado a la conquista. Dios nos ha llamado a conquistar. Él quiere que tú y yo seamos verdaderos conquistadores. ¿Y por qué tenemos que estar dando estos temas? Dios en este año nos habló acerca de que es el tiempo de la conquista. Y aunque pareciera todo disperso, contrario, ¿verdad? Pareciera que nuestros ojos naturales, pareciera que todo es contrario a lo que Dios nos ha prometido. Y no olvide que aunque la promesa tardare, esta se ha de cumplir. Entonces Dios nos ha llamado para que seamos conquistadores. Y hay 31 actitudes o 31 reyes que tenemos que derribar en el nombre poderoso de Jesucristo. No en nuestras fuerzas, sino en el poder del Santo Espíritu del Señor. Josué capítulo 12, versículo 14. Josué capítulo 12, versículo 14 dice: y el rey de Orma 1 y el rey de Arad 1. Y si usted continúa leyendo estos últimos versículos de este capítulo, vemos que es aquí donde nombra a los 31 reyes que venció Josué junto con el pueblo de Israel. Pero hoy quiero hablarles del rey de Arad. Arad viene del hebreo y significa una ciudad cananea en el Negev. Arad también es de una raíz no utilizada que significa, escucha, secuestrarse, fugitivo. Arad, el nombre de un lugar cercano a Palestina, también un cananeo israelita, Arad. Pero Arad también significa asno salvaje o dragón. Pero quiero enfocarme en fugitivo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos convertido en fugitivos? ¿Y por qué lo digo de esta forma? Dios nos ha llamado, Dios nos rescató, Dios nos amó primero,
Él te llamó porque tiene un plan, un propósito contigo, con tu vida, con cada uno de nosotros. Y si Él te llama y Él te está llamando a un servicio específico, y muchos pareciera que huimos de esa responsabilidad. ¿Cuántos a veces huimos de los problemas, de las circunstancias que venimos viviendo, venimos atravesando, en lugar de enfrentarlas, en lugar de confrontarlas? Muchas veces nosotros, en lugar de enfrentar las situaciones o confrontar las situaciones, muchas veces estamos huyendo de ciertas responsabilidades. Y tenemos el caso de Jonás. Jonás, un gran profeta de Dios, un profeta que usted sabe que un profeta es aquella persona que escucha la voz de Dios, que le da un mensaje explícito de parte de Dios para que este hombre pueda soltar una palabra y esta palabra pueda ya traer arrepentimiento, también puede traer juicio, pero sobre todo Dios busca en su pueblo que haya arrepentimiento. Vamos, repita conmigo, Dios quiere un arrepentimiento en nosotros. Pero Jonás quiso o intentó huir de la presencia de Dios. Jonás intentó escapar del llamado que Dios le había dado. ¿Cuántos de los que ahorita tal vez me están escuchando se han resistido a servirle a Dios? Y vuelvo a decirlo, no porque la iglesia esté cerrada ahorita signifique que dejemos de servir. El servicio viene desde que estamos en casa, fuera de casa, tal vez para aquellos que puedan salir a trabajar, con nuestro testimonio. Pero acompáñenme por favor a Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 2. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 2 dice: Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Ok, dice aquí que es hijo de Amitai, y Amitai significa el padre de Jonás. Y viene de la palabra del hebreo emet, que significa verdad, verdadera, verdadero, estabilidad, certeza, integridad. ¿Qué es lo que tenía que proclamar Jonás? La verdad de Dios, con una integridad, con una estabilidad, para establecer. Pero Jonás tomó la decisión de irse a un lado contrario y lejano. Él quiso huir de lo que Dios, del llamado que Dios le estaba haciendo. Vemos que el Señor le pide dos cosas a Jonás. Primero, y eso también es para nosotros, dígale al que tiene a un lado: levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. Y la palabra levántate se deriva de una palabra del hebreo que es kum. Kum es estar de pie, surgir, mantenerte, permanecer. O sea, Dios quiere que en medio de lo que estamos viviendo hoy como humanidad, por el medio de esta pandemia, tenemos que estar de pie. Tenemos que permanecer y tenemos que mantenernos. Dios quiere hoy que tú y yo nos levantemos, pero viene de esta palabra del hebreo kum, que es permanecer. Dios quiere que permanezcamos en Él. Quiere que nos mantengamos firmes en Él. Y quiere que te permanezcas de pie en medio de todo lo que estamos viviendo hoy como sociedad. Pero también significa resistir. Tenemos que aprender a resistir. Ahorita es un tiempo de resistencia, donde hay pareciera una oposición tremenda para que nosotros como iglesia podamos avanzar, pero ¿cuántos ahorita en medio de esta pandemia están huyendo del llamado que Dios les ha dado?
¿Cuántos están hoy queriendo literal tirar la toalla y ya no seguir adelante? Quieren huir de la responsabilidad que le ha entregado el Señor en sus manos. Por ejemplo, yo he hablado con algunos líderes y les he encargado algunas cosas. Yo espero que ahora que el sábado yo vaya a la iglesia a ver cómo está la situación allá físicamente, porque tenemos que prepararnos, porque pronto reabriremos la iglesia y tenemos que ver que todo funcione de una manera adecuada y que esté en orden. Yo espero que lo que haya encargado podamos nosotros ir trabajando, porque también levantarse es despertar, es preparar. Tenemos que despertar en este tiempo. Tenemos que prepararnos en este tiempo para establecer, algo que hay que hacer. Tenemos que establecer. Dios nos ha puesto en este tiempo para establecer, dice en Jeremías, para arrancar, para derribar, pero también para edificar, para establecer. ¿Cuántos dicen amén? Y Nínive viene de la transcripción del asirio Ninúa o Nina, cuya significado son obscuras. Vemos que cuando Jonás fue mandado a Nínive, por algo Jonás él quería huir de esa responsabilidad. Porque en aquel tiempo Nínive era la capital del imperio asirio. Y fue una ciudad prominente en aquellos días. No era una ciudad de Israel. Dios llamó a Jonás que fuera una ciudad pagana, gentil, que les llamara, para que los llamara al arrepentimiento. Y dicen los historiadores, narran de Nínive que era la ciudad más grande del mundo en aquella época, en el tiempo de Jonás. Era la capital grande e importante del imperio dominante. Y en aquel lugar había asesinos, había brujería, había hechicería, había muchas cosas tremendas en aquel lugar. Por eso Jonás, cuando Dios le da la instrucción, él quiso huir de esa responsabilidad, él quiso huir de eso. Y a veces pareciera, amado, que en medio de lo que estamos viviendo hoy como iglesia, hoy que es lo que estamos viviendo como mundo entero, pareciera que nos queremos alejar, queremos huir, queremos ser fugitivos. Y este rey de Arad nos quiere llevar a que seamos fugitivos, que huyamos de nuestras responsabilidades, que le demos la espalda a los compromisos que podamos tener y principalmente a los compromisos delante de Dios. Por eso para mí es muy importante que hoy quitemos esto y que podamos derribar a este rey que tal vez se ha enseñoreado en nuestra vida, donde nos da tal vez miedo enfrentar nuevos desafíos, donde Dios hoy nos está desafiando. Hay que ir a San Luis, hay que ir, mire, viene muchísimo trabajo. Yo lo invito de verdad en el nombre de Jesucristo para que usted se sume al trabajo el cual Dios nos está llamando a hacer. Y en la otra parte que Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, y dice, proclama contra ella, porque dice el Señor que su pecado o su iniquidad ha subido delante de él. Pero cuando hablamos de proclamar, hablamos de una palabra en el hebreo que significa kará, que es llamó, voces, llamar, proclamar, predicar, que es hacer, proclamar, que es una acción, pronunciar, publicar, leer, renombrar. Y Dios quiere que proclamemos, que haya una cará contra él, que proclamemos hoy, mire, porque cuando Jonás fue a Nínive, su única predicación, si lo podemos decir así, o lo que él venía proclamando cuando él estaba ahí: arrepiéntanse porque viene un juicio, arrepiéntanse porque esta ciudad va a ser destruida.
Porque el Señor dice que la maldad había subido delante de él. Pero ¿por qué quería Dios que Jonás fuera a ese lugar? Yo quiero decirle algo. Es como si ahorita Dios nos hablara y nos dijera: hay que ir a Siria, hay que ir a Irak, hay que ir a China, hay que ir a Corea del Norte, donde los hermanos, muchos de nuestros hermanos allá están siendo perseguidos y tal vez muchos de ellos les ha costado la vida llevar el evangelio. Hoy tú y yo tenemos hasta este medio para escuchar la palabra, para proclamar una palabra que pueda traer un arrepentimiento a nuestro corazón y que dejemos de huir de nuestras responsabilidades a la cual Dios nos llamó. A muchos se les hace fácil de repente: no, pues como ya no voy a la iglesia, pues ya no sirvo. Amado, tenemos que estar sirviendo. Y yo le animo, le exhorto en el Señor para que sigamos adelante. No olvide que levantarse es estar de pie, es permanecer, es mantenerse. Y Dios nos ha llamado para proclamar las buenas nuevas, llevar la palabra de aliento. Yo le doy gracias a Dios por aquellas hermanitas como mi hermana Cata, que yo veo que continuamente sube peticiones de oración porque está compartiendo la palabra en su trabajo. Por la labor que ella hace, Dios le da gracia y permite y le da esa gracia para compartir la palabra de Dios. Amado, tenemos que compartir, tenemos que proclamar: el tiempo del Señor está cerca y tenemos que estar listos, ser hombres y mujeres entendidos de los tiempos, de lo que estamos viviendo hoy como humanidad. El Señor Jesús lo dijo claramente en Mateo 24, el tiempo está cerca y todo esto es principio de dolores, todo lo que estamos viviendo y lo que está por suceder. Y solo son señales donde el Señor nos está advirtiendo de su próxima llegada. Y tú y yo tenemos que estar preparados. Porque también eso es levantarse, estar preparados para cuando Él venga. Y va a venir. Y yo espero que a muchos no nos encuentre durmiendo, como le pasó a las vírgenes, a la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 de ellas imprudentes no tenían aceite. Y cuando fueron a buscar aceite, o sea, es figura del Espíritu Santo, es unción. Cuando fueron en busca de ello y cuando regresaron, el novio había venido y la puerta se cerró, y por más que tocaron, ya no se pudo abrir. Tenemos que estar preparados, iglesia, porque este rey de Arad quiere que seamos fugitivos, que no cumplamos con el compromiso, con la responsabilidad por la cual el Señor nos llamó. Mire, cuando Jesús llamó a los 12 discípulos, los llamó porque con cada uno de ellos tenía un propósito. Aún ese tremendo Judas que lo traicionó, Dios tenía un propósito y no era necesariamente que lo traicionara, pero al final se tenía que cumplir la Escritura. Pero yo le aseguro algo, conociendo el corazón de Dios, si ese hombre se hubiera arrepentido, a pesar de lo que él hizo, Dios lo hubiera perdonado. Pero sin embargo no se arrepintió. Cuando Dios manda a Jonás a Nínive, a una ciudad pagana, donde asesinaban a los profetas, donde había robos, hurtos, secuestros, inmoralidad, brujería, hechicería, tantas cosas tan tremendas. Pero escuche, Dios lo mandó. O sea, este hombre iba enviado. O sea, él ya iba en victoria. Pero él no quiso. Él quiso huir de la presencia de Dios. Y por eso, amado, ninguna iniquidad del hombre está escondida delante de Dios, porque Él lo ve todo.
Él ve todo. Él ve todo. Cuando Él te ve a ti, me ve a mí, en una sola mirada ve nuestro pasado, presente, futuro. Él ve todo lo que somos. Pero puede llegar un punto, amado, donde demande la advertencia específica de un juicio de Dios. Y era lo que Dios estaba haciendo con Jonás. Ve a esa ciudad y diles que su iniquidad ha subido delante de mí, pero yo tengo un plan. Yo los quiero redimir, yo los quiero perdonar, pero alguien tiene que ir. Amados, este es el tiempo donde la iglesia tiene que proclamar, ya no tiene que estar huyendo como un fugitivo de su responsabilidad, porque este rey de Arad es lo que busca, que no cumplamos el compromiso, la responsabilidad por la cual el Señor nos llamó, por la cual Él nos rescató, por la cual Él nos libró y metió su mano en el lago cenagoso y nos rescató de ahí. Él quiere que tú y yo cumplamos ese propósito, porque vemos que Jonás intentó huir del llamado de Dios. ¿Cuántos de los que me están escuchando ahorita, Dios les ha hablado una y otra y otra y otra y otra vez, y les ha dado palabra? Mire, tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, sí, pero cuidado, porque muchos queremos huir y muchas veces decimos, ahora que tenga tiempo, mire, ahora quisiéramos congregarnos y no se puede. Jonás capítulo 1 versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. O sea, Jonás, en lugar de levantarse e ir a Nínive como Dios le había dicho, como Dios le había dado una responsabilidad, es como si yo ahorita quisiera huir de la responsabilidad de ir a San Luis Potosí, si Dios nos está llamando ahorita ahí. También me están llamando de Veracruz, y primero Dios también iremos a Veracruz, porque Dios nos está llamando para trabajar, y yo no puedo huir de estas responsabilidades. Pero ¿por qué no quería ir a Nínive y hacer lo que el Señor le había dicho? Porque Nínive utilizaba su belleza, su prestigio, su poder, escuchen, para seducir a otras naciones. Como una prostituta las sedujo para que cayeran en falsas amistades. Luego, una vez que caían, y que se hacían según amigas, los destruía, los saqueaba y asesinaban. Era hermosa e impresionante su exterior. Nínive era inmoral y traicionera en su interior. Por eso Jesús reprendía a los fariseos, porque ellos decían, ustedes son como, ¿verdad? Como sepulcros blanquizcos, porque por fuera se veían hermosos, pero por dentro era tremendo. Por eso el Señor nos llama hoy a que nosotros lo busquemos con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, que hoy usted y yo dejemos de huir de su presencia, que dejemos de huir de la responsabilidad que Dios nos ha dado dentro de nuestra congregación, o la congregación donde Dios permite que nos congreguemos. Y si ahorita, obviamente, por evidentes motivos, no podemos ir a la iglesia, usted tiene un llamado de parte de Dios, y un llamado que tiene toda la iglesia es proclamar la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas de salvación. Y esto nadie nos puede impedir hacerlo, nada ni nadie. A veces, amado, detrás de las fachadas hermosas yace seducción y muerte. No todo lo que brilla es oro en el mundo, amados hermanos. Hoy, en el nombre de Jesucristo, tenemos que vencer este rey de Arad que nos está queriendo llevar como fugitivos para no cumplir el llamado que Dios tiene con nosotros. Así que vamos, dígale al que tiene a un lado, ya no huyas de tu responsabilidad.
Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene un ministerio para ti. En el nombre de Jesucristo. Y tú tienes que tomar hoy el arado y nunca jamás mirar atrás. Nunca permitas que una institución, compañía, movimiento o persona atractiva lo seduzca de tal manera que rebaje sus principios. Nunca lo permitas. Porque mire lo que Dios describe acerca de Nínive. Nahum, capítulo 3. Quiero leer solo el versículo 1 y el 4. Nahum, capítulo 3, versículos del 1 al 4. 1 y 4. Así dice nuestro Dios: pobrecita de ti, capital de Asiria, estás llena de asesinos, de mentirosos y ladrones que no se cansan de robar. Asiria, versículo 4. Asiria, esto te ha pasado por engañar a los pueblos. Las naciones se enamoraron de tus dioses y brujerías y entraron en tratos contigo. Esta es la versión, traducción, lenguaje actual. Vean las características de Nínive. Y ahí me llama la atención porque lo que estamos viviendo hoy en México y que es algo a nivel internacional. Dios quiere, y a este tipo de lugares Dios mandó a Jonás. Y no se sorprenda cuando Dios nos llame a determinado lugar para llevar la palabra. Jonás también no quería ir a los asirios en Nínive porque él no quería que escaparan del juicio de Dios. O sea, para Jonás, usted recordará, y los que conocen un poquito el libro, usted sabe que Jonás llegó a Nínive después de que Dios lo confrontó, que ahorita lo vamos a ver. Y una vez que está ahí, proclama la palabra, el pueblo se arrepiente, incluyendo el rey. Todos se visten de cilicio, se echan ceniza, que eso simboliza un arrepentimiento. Y Jonás se sube a una montaña a esperar que Dios los destruyera. Y esto ya lo hemos predicado en otro momento. Y de hecho hay muchos enfoques por los cuales podríamos predicar esta palabra. Pero hoy quiero enfocarme solo en cómo nosotros a veces huimos de las responsabilidades. Y mire, y es bien triste cuando nos han dejado ministerios literal botados, donde la gente huye completamente de sus responsabilidades y ni siquiera han podido dar la cara. Y pues bueno, si alguien no quiere, Dios va a mandar a alguien más. Eso a mí me queda claro. Como les tengo muy buenas noticias, y perdón que haga este paréntesis, pero es parte de lo mismo. Cuando yo le decía a algunos hermanos, oye, hay que ir a San Luis, muchos al principio sí, pero a la hora de la hora ya no van. Y yo quiero decirle algo, a mí no me preocupa, porque cuando algo viene de parte de Dios, Dios suple todo. Y hoy tuvimos una reunión y ya hablando con un profeta, vamos a empezar a trabajar juntos en muchos trabajos misioneros. Y dentro de los principales está San Luis Potosí, está Oaxaca, está Campeche, está Tabasco. Y no hablamos del tema de Veracruz porque yo necesito primero ir a ver allá. Pero sin duda Dios está haciendo la brecha y Dios va a mandar gente para poder apoyar todo este trabajo, porque la obra es de Dios, no es nuestra, es de Él. Y Él sabrá, pero Él nos da el privilegio de poder servir, amados hermanos. Así que yo le invito para que no huya de las responsabilidades del trabajo. Dios le está llamando para que usted se prepare y que usted le sirva a Dios. Y prepárense, iglesia, porque vamos a empezar a retomar las actividades en la iglesia, y esto va a empezar también con los discipulados, y aquí va a ser el que quiera realmente prepararse. No puede decir que nunca se le dio esto, porque la oportunidad ahí está, aunque muchos lo han menospreciado, pero no me interesa. Por uno que se levante, con uno que aprenda, con uno que quiera, Dios va a hacer la obra. Porque así como Dios, por medio de
cuando Moisés estaba al frente, al lado estaba un Josué. Y ese Josué caminó 40 años con Moisés y él aprendió hasta que llegó su tiempo. Después vemos a un Eliseo que estuvo pegadito a Elías. Y Eliseo aprendió de Elías hasta que él fue llevado en un torbellino. Así que, amados, prepárese, porque Dios lo quiere usar. Y Dios tiene un llamado grande para ti. Quiero decirle de parte de Dios que Dios tiene un llamado fuerte para ti. Él quiere que tú le sirvas con todo tu corazón, que dejes de huir de tu responsabilidad, porque Dios, yo sé que a muchos Dios les ha hablado en su corazón, pero tal vez tienen miedo de decir, es que no sé cómo, es que siento que no estoy preparado. Pues quiero decirte en realidad que nunca jamás estaremos preparados. Pero es importante que hoy tomes las manos, pongas tus manos en el arado y sigas adelante y te dejes guiar por medio del Espíritu Santo, y Él te va a colocar y Él te va a enviar. Imaginemos esta escena, porque es algo así. Imagínense a un judío en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que lo mandaran a los alemanes a compartirles de la palabra. Es como yo le daba el ejemplo en la introducción, que Dios le hablara a usted y le dijera, usted va a ir a China, usted va a ir a Corea del Norte, a Irak, a Irán, a Siria, a Rusia, a varios lugares donde no es fácil compartir el evangelio, donde hay persecución tremenda. Qué tremendo, ¿verdad? Porque tal vez es fácil discutir las razones por las cuales Jonás no obedeció a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿y cuál es tu razón? Porque ahorita el pretexto pues es la pandemia. Y cuando no era la pandemia, era el trabajo, la escuela. Hay cosas... Mire, perdónenme por lo que voy a decir, pero hay gente que pone muchos pretextos para servirle a Dios. Muchos. Pero algo sí le quiero decir también de parte de Dios. Usted no quiere, no se preocupe. No hay ningún problema. El que quita y pone coronas es el Señor. Y si usted no quiere, va a llegar otro. O van a llegar más a pelear esa corona. Dios le dijo a Jonás que fuera y predicara. Y cada uno de nosotros tenemos el mismo llamado, según Mateo 28, del 19 al 20. Ir a las naciones, ¿verdad? Y predicar, evangelizar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con este ejemplo de Jonás, tenemos menos razones que Jonás para nuestra desobediencia. Porque Jonás al final estaba desobedeciendo una instrucción directa de parte de Dios. Dios nos está llamando hoy, y en medio de esto, amados, a que nos afirmemos. ¿Quieres verdaderamente ser un conquistador? Tienes que derribar a esos 31 reyes. Ninguno de ellos puede quedar de pie en tu vida. Tienes que quitar hoy el miedo para que tú y yo podamos conquistar verdaderamente la tierra que Dios nos ha prometido. Porque este hombre quiso huir a Tarsis. ¿Y por qué escogió Jonás Tarsis como su destino? Porque se pensaba en aquel tiempo que dicha ciudad llevaba a los confines de la tierra y siempre estaba asociada con barcos. Jonás quería ir tan lejos como pudiera para escapar de la presencia de Dios. Pero sabemos tú y yo perfectamente que esto es algo completamente inútil. ¿A dónde podemos ir? Si Él lo llena todo. Si Él es omnipresente. Si Él está en todo lugar. Nínive estaba al este de Israel y Tarsis estaba tan lejos como podías llegar al oeste. Jonás
intentaba alejarse lo más que pudiera de Nínive y del llamado de Dios a ir ahí. Mire, Dios lo está llamando. Dios no quiere que huyas de su presencia, o por lo menos que intentes como lo hizo Jonás. Él quiere que tú cumplas con ese propósito por el cual fuiste rescatado y restaurado de parte de Dios. Porque él halló ahí un barco para Tarsis. Y no dudamos que Jonás sentía ir para Tarsis, porque había un impulso dentro de él que le conduciera allí. Podemos tomar a Jonás como un ejemplo del peligro de hacer cosas bajo impulsos. Yo le quiero preguntar algo. ¿Cuántos de los que están ahorita aquí conectados es gente impulsiva, que hace las cosas solo por impulso, cuando estamos enojados, cuando estamos fastidiados, o tal vez porque tenemos miedo, porque a veces también por impulso, por miedo tenemos ciertos impulsos? Y que cuando terminas, después de lo que hiciste, llega un remordimiento a tu corazón, porque sabes que no debiste actuar ni de comportarte de cierta forma. El impulso puede ser muy valiente, pero equivocado. Porque Jonás fue muy valiente al subirse a un barco, rumbo a un lugar, viajar a este viaje tan largo hacia Tarsis. Un impulso puede aparentar ser altruista, o sea, puede ser aparentemente algo bueno, pero equivocado. Porque este viaje le costó mucho dinero a Jonás y comodidad, porque en un viaje tan largo y sobre el mar es complicado. El impulso puede reclamar que se va hacia la libertad, pero equivocado, porque Jonás no tenía libertad de ir a Tarsis, porque no olvidemos que él era un siervo de Dios, era un profeta de Dios, y él debía fidelidad a Dios, fidelidad al Señor. Él ya no tenía la libertad de ir a Tarsis. Un impulso puede conducir a alguien a hacer algo que pueda condenar a otros, porque dentro de este barco, cuando él estaba, y lo vamos a ver, vino una gran tormenta. O sea, Dios levantó una tormenta ahí y puso en riesgo la vida de los demás tripulantes del barco, de los demás marineros. El impulso puede llevarnos y alejarnos del llamado de Dios. Muchas personas toman sus impulsos internos y dicen: el Señor me dijo esto o aquello. ¿Ha escuchado eso? Es que el Señor me habló y el Señor me dijo, y muchos lo hacen solo por impulso, solo por emoción. No estoy diciendo con esto que no sea de Dios. Hay que entender que, mire, por ejemplo, Dios me habló a mí hace un tiempo que Él me iba a levantar como pastor. Y esto tiene más de 10 años. Y no significa que cuando me dieron la palabra o que Dios me habló, ya era. Dios mandó a Samuel a ungir a David como rey, pero no porque la ungiera, ya inmediatamente David era rey. Tuvo David que pasar un proceso de parte de Dios para poder después ocupar en el tiempo de Dios el lugar de rey. Entonces, muchas personas solo toman sus impulsos internos y dicen: es que el Señor me dijo, es que el Señor. Nuestro Dios es un Dios de orden, y cuando Él te llama te va a confirmar tu llamado y te vas, pero tú tienes que a la par empezarte a preparar. Yo sé que a muchos ya les ha dado palabra, pero esa palabra no se va a cumplir en tu vida si tú no haces nada para prepararte.
Y cuando hablo de prepararte, me refiero a que tienes que estudiar, tienes que esforzarte en estudiar la palabra. Para eso empezamos con ciertos discipulados. Pero, amados, muchos tal vez sienten, Dios les ha dado palabra para ser pastores o para ser siervos de Él, pero nunca se va a cumplir en tu vida si tú no haces la parte que a ti te toca. Cuando a mí Dios me habló, Dios me llamó y yo sentía el llamado de Dios en mi corazón, yo anhelaba estudiar y estuve tocando puertas, y mi esposa lo sabe. Yo estuve tocando puertas hasta que se abrió una y pude estudiar, pude empezarme a preparar. Ahora, yo terminé y no significa que ya fui pastor, no, tuve que pasar y esperar otro tiempo, otro proceso de parte de Dios, donde yo servía en esta iglesia con el apóstol Martín, y ahí estábamos trabajando en el ministerio de oración y trabajando con el liderazgo. Nos mandaban a ungir, y siempre trabajando en la obra y a la paz, preparándonos. Porque vemos que Jonás aquí pagó su pasaje. Y parece fácil, ¿verdad? Mire, muchos pueden tener tal vez el recurso para comprar y levantar una iglesia y levantar esto, comprar aquello. Pero yo le voy a decir una cosa: si Dios no lo llamó para eso, o tal vez sí lo llamó para eso, pero no es el tiempo. Tal vez Jonás también pensó que el Señor proveyó el dinero para ese pasaje. Esto muestra el peligro de ser guiados solo por las circunstancias. Ciertamente, cuando Dios te llama, te va a proveer de todos los recursos para que tú lo hagas, sin duda. Eso es de parte de Dios. Pero a veces cuando solo ves las circunstancias, solo te fijas, es que tengo, entonces puedo. No, déjate guiar por el Señor. Si Él te está llamando, te va a poner el recurso, y para que tú lo emplees, para que tú te puedas cumplir ese propósito. Porque mire, Él pagó el pasaje hasta Tarsis, y aunque la Biblia no señala cuánto tiempo recorrieron, lo que sí señala es que vino una tormenta mucho antes de que llegara a Tarsis, y Él se arrojó, lo tuvieron que arrojar al mar, y es donde se lo traga el gran pez. ¿De qué les iba a haber pagado ese pasaje para Tarsis si ni siquiera lo ocupó? Porque no llegó a Tarsis. Y él regresó al principio, a donde Dios lo había llamado. Quiero decirte algo hoy de parte de Dios. Tal vez muchos se están preguntando ahorita, o tal vez le van a preguntar a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Dios te va a volver a hablar y te va a decir lo mismo que te dijo desde el principio: yo te llamé para que me sirvas, prepárate. A veces queremos que las cosas sean de nuestra forma, queremos que cambien. Cuando Jonás se arrepintió y le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Una vez que salió del gran pez, del vientre de ese gran pez, el Señor le dijo: ve a Nínive y diles que se arrepientan. El propósito de Dios no cambió. Lo único que pasó con Jonás al huir, prolongó y tuvo que pasar un proceso doloroso y tal vez vergonzoso, porque ahorita lo vamos a ver. Porque cuando huimos delante del Señor, nunca vas a llegar a donde debes ir, y siempre terminarás pagando tú tu propio pasaje. Mira, no vas a llegar y aparte vas a pagar. En cambio, cuando vas en los caminos del Señor, no solamente vas a llegar a donde debes ir, sino que Él va a pagar el pasaje. Él va a poner todos los recursos. Y mire, y la muestra está aún en este último viaje que hicimos a San Luis. A pesar de lo dificultoso que fue el regreso, fuimos a donde teníamos que ir, cumplimos el propósito de Dios a donde fuimos, y al final Dios también nos trajo de regreso. Y tal vez a Jonás hubiera sido bueno recordarle que leyera el Salmo 139, versículos del 7 al 10.
Así que yo lo invito para que usted y yo lo leamos juntos. Salmo 139, versículos del 7 al 10. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. A donde vayamos, a donde tú quieras huir, el Señor está ahí. Algunas veces nosotros como personas no consentimos que nos lleguen a conocer completamente como somos, porque tal vez descubran algo de nosotros que no les agrade. Pero Dios, dígale que tiene un lado, pero Dios ya conoce todo acerca de ti. El Señor ya conoce todo acerca de ti. Y aún tiene cuidado del número de cabellos que tú y yo tenemos, aunque algunos tengamos poco, pero aún de eso Dios tiene el cuidado. Pero escuche, cuando Jonás decidió huir, Dios lo previno. Dígale a su hermano: Dios previene. Vamos, dígale: Dios previene. Jonás 1:4. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de partirse. ¿Usted se imagina de qué tamaño sería esa tormenta? Porque para hacer un viaje tan largo hacia Tarsis, no quiero decir que era un barquito, era un barco muy grande. Para viajes tan largos se usaban barcos muy, muy grandes en aquel tiempo. Pero el Señor hizo levantar un gran viento. Y vemos que muchas veces Jesús calmaba los vientos, calmaba las aguas. Y claro que por supuesto que lo puede hacer, pero Él también puede agitar la tormenta. Él puede empezar a permitir que vengan ciertas cosas en tu vida para que te sacudan y puedas reconsiderarlo. Mire, vuelvo a decirlo, esta pandemia está Dios trayendo esta tormenta para sacudir a la humanidad y principalmente a su iglesia, para que se levante, para que se ponga de pie, para que se esfuerce, para que permanezca, para que se mantenga. Pero muchos lamentablemente le están dando la espalda al Señor. Muchos están huyendo de su responsabilidad. Y si usted me pregunta: pastor, ¿y cuándo se va a acabar este virus? Mira, hijo, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que es el tiempo que tenemos que retomar nuestras actividades lo más normal posible. O lo que hoy le llaman esta nueva normalidad. Pero a veces el Señor tiene que permitir ciertas cosas para que tú y yo enfoquemos nuestra mirada en Él y que lo volteemos a ver a Él. Si de repente te asaltaron, pregúntate: ¿por qué fue? Porque Dios quiere que lo voltees a ver. Tal vez si caíste enfermo, como fue en mi caso, es para que lo voltee a ver más, para que aprenda a confiar más en Él, para que aprenda a depender más de Él. Pero todo coopera para bien para los que amamos a Dios. Esta nave o este barco estaba a punto de partirse. Pero ¿sabe? Jonás no tenía nada que hacer ahí. Y por culpa de él iban a morir otras personas. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos salido del camino? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos querido huir de ciertas responsabilidades que Dios... Mire,
A veces Dios nos llama para decirnos algo y que Él quiere que trabajemos en determinada área o que hagamos algo y de repente no queremos y nos rehusamos. Pero Dios te empieza a empujar y te empieza a llevar con situaciones tremendas para que se cumpla ese plan en tu vida. Y tal vez Jonás se pudo haber preguntado, ¿puedo ir a Tarsis si yo quiero? ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho, yo voy a hacer esto porque yo quiero? Yo voy a hacer aquello porque yo quiero, porque yo creo que esto es lo mejor. Pero ya le preguntaste a Dios. Y puedes decir, pero si yo pagué mi pasaje. Como Jonás, yo pagué el pasaje, no soy un polizonte. Pero las disculpas por la desobediencia son simples refugios de mentiras. Lo repito, las disculpas por la desobediencia son simples refugios de mentiras. Por eso cuando te encarguen algo en tu trabajo, aun dentro de la iglesia, tú te tienes que esforzar en cumplirlo. Si haces algo erróneo de la mejor manera que se puede hacer, no la hace correcta. Si vas en contra de la voluntad de Dios, aquí lo importante es aprender a hacer la voluntad de Dios. Mire, vean la escena. Los marineros dentro de la nave, después de esa gran tormenta, ellos empezaron a invocar a sus dioses. ¿Y sabe cómo estaba Jonás? Dormido. Yo me imagino la escena, una tormenta tan fuerte que el barco se podría partir por la mitad. Yo imagino el ruido del mar, las olas, el viento, el grito. Porque esa tormenta sorprendió a los marineros. Y Jonás estaba durmiendo. Jonás 1, 5 al 6, por favor, y vamos avanzando. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía, escucha, profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Mire, mejor estos gentiles estaban clamándole cada uno a su Dios diferente. Y ellos decían, tú clama a tu Dios, tal vez Él nos escuche, porque ellos estaban dando cuenta que por más que clamaban a sus dioses no estaban escuchando. Entonces bajaron y decían, oye, tan siquiera levántate, ¿cómo es posible? Es como ahorita, puedes ver que tal vez tu familia se está destruyendo. ¿Cómo es que no estás haciendo nada por eso? Ves tal vez que tu congregación necesita algo y muchos están durmiendo. Aunque no diga amén. Cuando el hombre está en problemas, este va a hacer lo mejor que pueda para arreglar el problema. Ellos echaron el cargamento por la borda. Primero empezaron a aligerar el barco. Cuando eso no fue suficiente, esos hombres clamaron a sus dioses. Si no conocemos al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, antes que estemos en problemas, podríamos sinceramente voltear hacia un Dios falso. Pero tú y yo conocemos al verdadero Dios, al Dios que tiene la solución de cualquier problema, incluyendo esta pandemia. Hoy mismo Dios puede dar la orden y esta pandemia se para. Ese virus se muere en donde quiera que esté. Porque Él tiene el poder para hacer eso y más.
pero muchos siguen durmiendo, como Jonás, huyendo y durmiendo. Jonás se había echado a dormir. Pero ¿cómo Jonás pudo dormir en medio de todo este caos? Porque tal vez para él esa tormenta era insignificante a comparación con la tormenta que él tenía por dentro, de saber que le estaba fallando a Dios. Porque él sabía perfectamente dentro de sí que Dios le había dado una instrucción y él estaba huyendo de esa responsabilidad. Esa tormenta que tenía dentro de sí llegó porque se resistió al llamado de Dios. ¿Cuántos hoy se están en su corazón o dentro de sí hay una gran tormenta? Este rey de Arad provoca que seamos fugitivos, provoca que huyamos de nuestra responsabilidad dentro de la casa de Dios y aún fuera de la casa de Dios. Pero mira algo curioso. Todos los marineros eran hombres religiosos, devotos en sus oraciones hacia sus dioses, pero sus dioses en realidad no eran nada y no podían hacer nada. Pero ahí había un hombre a bordo de ese barco que tenía una verdadera relación con Dios, que conocía su palabra y que le adoraba, pero con todo y eso él dormía. Vamos, sacuda al que tienes a un lado, sacuda a tu familiar y dile: levántate, tú que duermes. Es el tiempo de que no duermas. En Proverbios dice que el dormir mucho, empobrece. El dormir de Jonás es destructivo. Y ese es el letargo del cristiano cuando hay un descuido. No te descuides. No descuides tu vida, ni descuides tu relación con Dios. A los cristianos durmientes les gusta esconderse entre la iglesia. A los cristianos aletargados se mantienen alejados de la obra de Dios. Mire, Jonás se durmió cuando había una reunión de oración, aún con esos gentiles. Y a los cristianos que duermen no les gusta, no les agrada las reuniones de oración. Jonás durmió y no tenía idea de los problemas que le rodeaban. Los cristianos aletargados o que duermen no entienden lo que está pasando incluso hoy y viven como uno más. Jonás durmió cuando él estaba en gran peligro. Y los que duermen están en peligro, pero no lo saben. Jonás durmió mientras los paganos le necesitaban. Y los cristianos que duermen roncan mientras que el mundo necesita el mensaje del testimonio. Hoy es tiempo de que te levantes en el nombre de Jesús. ¿Hablamos de Jesús? ¿Puedes tú hablar de Jesús mientras duermes? No. ¿Has caminado con Jesús o puedes caminar con Jesús mientras duermes? ¿Tenemos pasión por Jesús? ¿Tenemos alegría y nos regocijamos en Jesús? Pero te pregunto, ¿puedes reír mientras duermes? Tal vez algunos sí, ¿verdad? Cuando sueñan. El capitán le dijo a Jonás: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Vamos, dígale al que tiene a un lado: clamemos a tu Dios, clamemos a nuestro Dios. Es el tiempo de clamarle a Dios. Es el tiempo de que ya no huyamos de nuestra responsabilidad delante de Él.
Mire, qué ironía para Jonás. Los marineros demandaban que él clamara a su Dios, porque la única razón de estar en ese barco era para escapar de su Dios. Y ellos le pedían que clamara a Dios. Y Jonás puso en riesgo a las demás personas en el barco. Y usted conoce la historia. Echaron suertes y la suerte cayó en Jonás, porque a él le preguntaron que cuál era su oficio. Y dijo: soy profeta, soy hebreo, y yo adoro al Dios del cielo. Y dice que los marineros tuvieron gran temor. Y cuando lo arrojan al mar, la tormenta cesó. Vino el gran pez, se lo traga. 3 días en el vientre. Ahí es donde se arrepiente de haber huido, o intentar huir más bien, de la presencia de Dios. Y sale del gran pez. Y Dios le dice: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga, Señor? Jonás le dice al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? Ve a Nínive y proclama contra ella. Y el hombre fue y lo hizo, y Dios lo guardó. Y toda la ciudad entera, y durante 200 años, estuvieron adorando a Dios. Después volvieron a caer en lo mismo, y bueno, vino una destrucción sobre Nínive. Pero aquí lo importante es ver ese gran milagro que Dios hizo ahí. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender nosotros de lo que le sucedió a Jonás? 1. Tenemos que aprender que no podemos huir ni ignorar la voluntad de Dios. Tenemos que buscar siempre estar dentro de su perfecta voluntad. Así que dígale al que tiene a un lado, y esto es una frase que ocupo mucho: dejemos de jugar al cristianito, dejemos de jugar a la iglesia. Así que hoy, en el nombre de Jesús, tenemos que buscar siempre estar dentro de su perfecta voluntad. Número 2, tenemos que reconocer que estamos llamados a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas. Todos como iglesia, todos y cada uno como creyente, tenemos la responsabilidad de compartir la palabra. No solo es atrás de un púlpito, no solo es atrás ahorita de una cámara, no. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es proclamar la palabra de Dios y decirle a las personas que Cristo viene y que es necesario que le pidamos perdón por lo que hemos hecho mal. Pero ¿cómo se hace esto? Dígale a su hermano: a través de nuestra forma de ser, de nuestra forma de hablar, de nuestro testimonio. Dígale al que tiene a un lado: los cristianos somos llamados al servicio de Dios, pero no como esclavos, sino como sus hijos, y por amor. Y número 3, tenemos que dejar de huir. No existe un lugar donde nos podamos esconder de Dios, no lo hay. Podemos correr, pero no nos podemos esconder. Y si escoges correr y tratar de esconderte, ten cuidado, ya que esta acción puede y con frecuencia causa una gran tempestad en tu vida. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron, huyeron. Para concluir, amados hermanos, Jonás reconoció que no había actuado correctamente. Hoy tenemos que reconocer que muchos no hemos actuado correctamente, que no nos hemos comportado como siervos fieles delante de Dios. Pero este hombre oró y se arrepintió de sus acciones.
Tenemos que orar esta noche y arrepentirnos de nuestras acciones. Fue entonces hasta que Dios lo sacó del vientre del pez. Y ahora yo te quiero preguntar algo. ¿Te han conducido tus acciones, o quizás falta de ellas, a estar en un lugar donde no debes estar? ¿Cuántas veces tú y yo tomamos decisiones a la ligera y estamos en un lugar donde sabes que no debes estar, pero sin embargo ahí estás? Y si este es el caso, escucha que Dios te dice: es hora de arrepentimiento y de oración. Hoy el mundo necesita entender que se tiene que arrepentir y tiene que orar y buscar el rostro de Dios y apartarse de sus malos caminos, como dice 2 de Crónicas 7:14, y que es tiempo de buscar su rostro. Lo que sucedió después con Jonás, para que él cumpliera con lo que Dios le había encargado, es un milagro. Y la razón por la que decimos que es un milagro es porque cada ciudadano de Nínive se arrepintió de sus malos caminos y Dios no los destruyó como los había anunciado. Jonás capítulo 3 versículos 9 y 10. Jonás 3 versículos 9 y 10, anótelos por favor. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez a Dios se le pase el enojo y no nos destruirá. Y al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. Cuando ve Dios que hay un arrepentimiento genuino en nosotros, eso es lo que Él quiere en realidad. Hoy está llamando al mundo porque papá está enojado, papá está molesto por tantas leyes, por tantas cosas que el ser humano ha venido cosechando por años, por décadas. Secuestros, muerte, corrupción, bueno, guerras, enfermedades, sobre todo con los niños. Estaba escuchando el otro día una estadística en Estados Unidos que da el FBI. Más de 8 millones de niños al año perdidos que no los encuentran. 8 millones. ¿Usted se imagina? Ay Dios, si no lo puedo decir aquí. Pero hay muchas cosas, y yo le he dicho, sorpréndase porque van a salir tantas cosas a la luz que usted se va a sorprender. Y lo que hemos estado viendo aquí en México es solo la punta del iceberg de lo que viene. Y no solo aquí en México, sino en diferentes partes del mundo. Porque han atentado contra algo que Dios... Porque hay 7 cosas que aborrece el Señor, y una de ellas son las manos que derraman sangre, pero sangre inocente. Se refiere a los niños. Oremos por nuestros niños. Oremos por la niñez. Oremos por los jóvenes. Ya no huyamos del llamado de Dios. Porque Dios está llamando al pueblo de Nínive que se arrepienta. Dios le está hablando al mundo hoy para que se arrepienta, para que busque su rostro. Pero a veces nosotros desconocemos la razón por la cual Dios nos ha llamado, y con frecuencia no sabemos la razón por la cual nos dirige a hacer algo. Y dígale a su hermano: pero no olvides que la voluntad de Dios es perfecta. Y con esto quiero terminar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adaptéis al mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? No adaptarte a este mundo, sino transforma tu mente
Renueva tu mente. ¿Y cómo la vas a renovar? Escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, para verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nunca olvidemos que hacer la voluntad de Dios va a producir bendiciones en tu vida. Y como hijos de Dios, tenemos que aprender que podemos correr, pero no podemos escondernos de Dios. Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser siempre y obedecer la voluntad de Dios. Admitir, escucha por favor, esto es clave. Admitir que no existe excusa o pretexto que podamos dar a Dios para no hacerlo. No hay pretexto, no hay excusa para servirle a Dios. No existe, no hay. Jonás aprendió en este instante la verdadera definición de la palabra compasión. Nosotros también tenemos que aprenderla. Si las personas que están en el mundo demuestran más compasión en cada situación difícil, y que un cristiano no lo haga, yo le pregunto, ¿qué le estamos diciendo a nuestro Dios? Y como parte del cuerpo de Cristo, es hora de unirnos y hacer la voluntad de Dios. Es hora de levantarnos e ir a Nínive y cumplir con lo que Él nos ha encargado. Así que dile al que tienes a un lado, levántate y vamos a Nínive. Vamos a proclamar la verdad de Dios. Vamos a proclamar las buenas nuevas de salvación. Ya no huyas. Ya no huyas de tu llamado. Ya no huyas, ya no te resistas. Porque si no seguirás viviendo tormentas interiores como Jonás. Hasta que él se dio cuenta y tuvo que arrepentirse y llorar. ¿Le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesucristo, nuevamente nos presentamos delante de ti, Señor. Perdónanos. Si nos hemos escondido, si hemos querido huir, Señor, del llamado que tú tienes para nosotros, amado Dios. Hoy te ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que tú nos ayudes. Levanta a tu pueblo, levanta a tus hijos, Señor. Y hoy derribamos este rey de Arad que nos quiere llevar fugitivos para que escapemos, Señor, para que nos vayamos y no cumplamos cada uno con el propósito, Señor, que estemos huyendo del llamado que tú tienes con cada uno de nosotros, amado Dios. Hoy lo derribamos, tomamos la espada del Espíritu Santo y le cortamos la cabeza a este gigante, Señor, a este rey de Arad. Y en el nombre de Jesucristo, yo vengo declarando, Señor, que cada palabra, que cada promesa que tú le has dado a cada uno de tus hijos se ha de cumplir. Pero te ruego, Padre, que tú pongas en el corazón de ellos el querer como el hacer, Señor. Que tú pongas en ellos el anhelo, el deseo, Señor, de buscar tu rostro, tu presencia. Porque el tiempo está cerca, Señor. Que ellos puedan entender que el tiempo está cerca, Señor. Y que tú vienes por una iglesia obediente, que se deje guiar por tu Santo Espíritu, Señor. Una iglesia que aprenda a caminar en tu perfecta voluntad. Y que no huya de los compromisos, Señor. Porque muchos han echado en poco incluso la palabra, Señor. Los discipulados, hasta un liderazgo, Señor. Muchos han descuidado, Señor, el liderazgo que se les ha entregado, Señor. Perdónanos, ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad, amado Dios. Ayúdanos, Señor. Hoy en el nombre de Jesús decido ponerme de pie, Señor. Decido mantenerme, Señor. Fortalécenos, Padre, en medio de esta situación.
Padre, te ruego por cada uno de tus hijos y por cada familia, Señor, que ha escuchado este mensaje. Que seas tú hablándole a su vida, a su corazón, amado Dios. Gracias, Padre. Te amamos, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pues que Dios les bendiga grandemente. Y pues bueno, le tengo que anunciar algo desde ahorita. La reapertura de la iglesia, si Dios nos presta y nos permite la vida, será ya en el mes de septiembre. Y será el miércoles 2 de septiembre. Ya empezaremos a tener servicios en la iglesia, tomando en cuenta las medidas de seguridad que nos pide el municipio, las cuales estaré anunciando en brevedad, pero para que estemos listos, por favor, el miércoles 2 de septiembre aperturamos la iglesia y si Dios nos presta y nos permite la vida, el 6 de septiembre, que es domingo, estaremos celebrando Santa Cena de regreso en la casa de nuestro Dios. Así que yo le invito en el nombre de Jesús para que usted sea valiente y se esfuerce y tome y cuide la corona que Dios le ha encargado. Que Dios le bendiga, le mandamos un fuerte abrazo, que Dios le guarde, le amamos y le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hasta la próxima.